recompensa. Y en este tiempo hemos sentido que Dios está haciendo un llamado a corregir nuestra vida. Dios está haciendo mensajes de alerta para que tengamos un cambio de vida, para que tengamos un genuino arrepentimiento y para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida tenga un cambio total en el amor, de corrección, de perdón, arrepentimiento y de recompensa. Ya estamos. En este tiempo hemos sentido que Dios está haciendo este llamado a que corrijamos nuestro camino. Por eso es que en los días previos a la venida del Señor, hay un periodo de prueba. Porque en la prueba es que nuestra fe se moldea. En el momento difícil es que nuestra fe se pule. Así que el periodo de dolores de parto, de principio de dolores, es un periodo de pulimiento. Es un periodo es un periodo difícil, pero es un periodo donde nuestra fe se tiene que limar las asperezas. Nuestra fe, nuestra vida espiritual debe ser corregida. Así que si miramos la palabra de Dios, hay un pasaje que dice que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo sea más justo todavía. Porque este periodo difícil de prueba que viene es un periodo para que tú y yo nos afiancemos cada día en la palabra de Dios. Las pruebas que vivimos son, por así decirlo, una enseñanza, una etapa para que nuestra vida espiritual crezca. Las pruebas, lo hablamos, no son para matarte, destruirte. Las pruebas son para moldear tu vida, moldear tu carácter y llevarte a un mejor nivel espiritual. Dios permite la prueba porque a través de la prueba nosotros cambiamos de vida. El proverbista dijo: es mejor estar en la casa de luto que mejor en la casa de fiesta. ¿Por qué? No es que le gustara el luto. Lo que pasa es que en la casa de luto, cuando tú estás frente al ataúd, frente a la familia que llora en la casa de luto, tú revalúas muchas cosas en la vida. Tú reflexionas más en la vida, en qué cosas debes cambiar. Pero cuando estás en la casa de fiesta no se piensa en nada, se piensa solamente en distraerse, en diversión. Y el proverbista entendió que la casa de luto era para reflexionar, para pensar y para poner prioridades en el orden que van. En medio de la prueba y la dificultad, tú y yo evaluamos nuestras prioridades y nos enfocamos en lo que tenemos que hacer. Entonces, el momento de principio de dolores, las guerras que ahora escuchamos, Rusia, Ucrania, China, Taiwán, las guerras ponen a la gente a reflexionar un poco en la vida. ¿Qué está pasando? Y si la guerra se incrementa, cuando hay crisis económica, la gente empieza a decir: yo debo ahorrar, debo ahora mirar cómo invierto lo que me gano, cómo distribuyo lo que me gano. Porque cuando hay abundancia se tiende al despilfarro. Compro 10 pares de zapatos, compro un carro que no necesito, compro un televisor que no necesito, compro estas cosas que no necesito. Se despilfarra. Pero cuando llega la crisis económica, entonces toca pensar con cabeza fría en qué gasto lo poco o en qué invierto lo poco que ahora tengo. Los tiempos finales son tiempos para que tú y yo reflexionemos, meditemos. Por eso es que Jesús dijo: primero que todo, no se angustien. O sea, que no entráramos en pánico, en terror por las cosas estas que están pasando, sino que era un tiempo para
evaluar nuestra vida espiritual, mirar cómo estábamos delante de Dios y entonces ajustar detalles en nuestra vida espiritual. El que es más santo dice, santifíquese todavía. Y este tiempo que yo creo estamos viviendo, estos últimos años que estamos viviendo, son años para reflexionar. Llegó el COVID-19, arrasó con muchas personas y a muchas familias les cambió la vida. Perdieron 2, 3 familiares y ahora esta familia tuvo que reevaluar muchas cosas. Empresas quebraron, tuvieron que reevaluar su economía, replantear nuevas cosas. Pero luego llegó la protesta social, gobiernos corruptos, guerras, hambres, nuevas pestes, y ya debemos ir cada día reflexionando. Mire que la palabra dice, como en los días de ¿qué? De Noé y de Lot, que vieron todo lo que estaba pasando, pero nunca entendieron que se acercaba el final y nunca entendieron que debían cambiar de vida, sino que siguieron ¿qué? En borracheras, orgías, perversidades sexuales, siguieron su rumbo. Nunca entendieron que tenían que hacer un alto en el camino, frenar un poco y empezar a reflexionar. Y es lo que Dios le enseñó a los discípulos. Le dijo, ustedes van a ver que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres, destrucción, pero ustedes no se alarmen, no se turben, más bien cuiden su vida espiritual, y perseveren hasta el final. Vendrá gente que los va a engañar, querrá engañarlos, diciendo, yo soy el Cristo, pero ustedes no se dejen engañar, tengan tranquilidad, oren y clamen y pidan a Dios que les dé ¿qué? Fuerzas para que puedan seguir adelante. Entonces, es el llamado que hemos venido sintiendo de parte de Dios en este tiempo. Y hay un llamado a despertar, hay un llamado a que la iglesia, que tú y yo, que hacemos parte de la iglesia, fuimos esa parte que fue injertada en el olivo. Tú y yo tenemos que despertar y tener madurez espiritual y poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Versículo 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay gente, ayer lo vimos, que dice, pero guerra siempre ha habido. No, el Señor prometió que venía y no vuelve, ya no vuelve, ya no viene más. Son promesas simplemente de un libro que ya está obsoleto, como le han querido decir, de un libro que ya pasó a la historia, ya no sirve. Pero quiero decirle que lo que está aquí escrito se está cumpliendo y se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, mas, oh amado, no quiero que ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Entonces, el Señor no retarda su promesa. Él desea que tu familia proceda al arrepentimiento. Él desea que tus hijos, que ahora están en las drogas, procedan al arrepentimiento. Él desea que tu cónyuge, que ahora está en el alcohol, proceda al arrepentimiento. Él desea que tú, que estás en la mentira, en el engaño, en el adulterio, en la fornicación, procedas de verdad al arrepentimiento genuino y verdadero. El Señor no quiere que te pierdas. El Señor no quiere que se pierda tu familia. Él desea que todos procedan a reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y aceptar
esa salvación a través de ese sacrificio. Y dice entonces que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando habla de que para el Señor un día es como 1000 años, eso habla del kairos de Dios, del tiempo de Dios, que no se maneja conforme a nuestro tiempo. Dios es el Dios del tiempo. Dios vive en un eterno presente. Él es el ayer, Él es el hoy, Él es el mañana. Dios no se maneja como nosotros nos manejamos, con días de 24 horas, con años de 365 días. No, Dios se maneja, el tiempo de Dios es un eterno presente. Dios es el pasado, Dios es el presente, Dios es el futuro. El tiempo, el kairos de Dios no se puede manejar como nuestro mismo tiempo. Es por eso que usted ve que en el desierto el pueblo de Israel estuvo 40 años y su ropa no se envejeció, su calzado crecía con sus pies. Es como si el tiempo no le pasara a esa ropa y a ese calzado, pero al cuerpo físico sí le pasó. Dios, el kairos de Dios, el tiempo de Dios es una línea eterna. No se maneja conforme a nuestro tiempo. Entonces, el gran problema del ser humano es que ya han pasado más de 2000 años que Jesús dijo que vendría. Y dice, no, pero ya lo prometió y lo estamos esperando y no viene. Y muchos se han desalentado. Pero cuando entendemos que el tiempo de Dios no es nuestro mismo tiempo, entonces tenemos paz en nuestro corazón. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. En este tiempo estamos viendo que muchos aún ven como muy lejos la venida del Señor. Otros se han cansado de esperar. Ya estamos. Otros se han cansado de esperar y han flaqueado en la fe. Y muchos han renunciado a seguir a Dios porque algún día alguien dio una fecha de la venida del Señor. Y muchos se cansaron de esperar en Dios. Pero el Señor no está retardado. No. Tiene su tiempo de venida. El Padre sabe el día en que el Hijo vendrá. Y solo está esperando, siendo paciente para conmigo, para contigo, para con tu familia. Porque Él no quiere que tu familia perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no desea que ninguno se pierda. Y es por eso que hoy predicamos esta palabra. Anunciamos que la venida del Señor está a las puertas y que debe haber un arrepentimiento genuino, de corazón verdadero. Dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el ladrón viene, ¿cómo? Cuando nadie lo espera, cuando la gente está dormida. No es que el Señor va a venir como un ladrón, no, sino que el Señor vendrá, dice en muchos pasajes, en varios pasajes, el día que nadie lo espera. Cualquier día el Señor vendrá y que no te encuentre dormido. Por eso es que en Lucas dice: si el padre de una casa supiera cuándo llegaría el ladrón, él estaría minando la casa, esperándolo para repeler el robo, el hurto. El Señor va a venir como un ladrón cuando a la casa llega, es decir, cuando llega repentinamente, llega inesperadamente, cuando nadie lo espera. Y es por eso que el Señor pone el ejemplo de las vírgenes prudentes.
Las vírgenes que tienen el aceite suficiente esperando al esposo. Es por eso que el Señor pone el ejemplo de los talentos, de los que trabajan y cuando el Señor viene dan frutos. Es por eso que el Señor pone el ejemplo del padre que cuida la casa para esperar al ladrón. Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero el Espíritu Santo de Dios debe a nosotros cada día tenernos en pie. Debe cada día a nosotros mantenernos listos y preparados para el día que el Señor venga. Por eso es que en ese tiempo tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu. El Espíritu representa ese aceite en las lámparas de las vírgenes. El Espíritu representa esas lámparas. ¿Cómo está tu lámpara hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Está el Espíritu Santo de Dios o estás vacío sin el Espíritu? ¿El fuego de Dios en ti está ardiendo o simplemente es un humo que ya se apagó y ahora está solamente el humo? Es ese pábilo que humea. ¿Cómo está hoy tu vida espiritual? Yo creo muy personalmente que estamos viviendo tiempos finales. Y yo personalmente creo que vienen años difíciles. Para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien, pero para el mundo vienen años complicados. En guerras, en economía, en política, parte militar, parte económica, vienen años bastante, en el clima, desastres naturales, vienen años difíciles para el mundo. No es cuestión de yo venir a pararme aquí y dice, este hermano lo que predica es puro terror. No. Si usted quiere ver y no quiere creer, simplemente usted prenda las noticias o entre a internet y busque noticias de última hora y se dará cuenta cómo está el ambiente mundial. Y cuando tú ves lo que está pasando en el mundo y luego vienes a la palabra de Dios y te encuentras que eso que está pasando hoy es lo que aquí está escrito hace más de 2000 años, tú dices, ciertamente tenemos que despertar, ciertamente tenemos que preparar nuestra vida para acercarnos a Dios. El pasaje que leímos, que versículo 12, que dice que los cielos serán deshechos, quemados. Eso habla de un juicio que viene a la tierra. Eso habla de un juicio que viene a raíz de un corazón perverso, de un corazón humano que se ha ido tras la perversidad, tras la maldad. Eso habla de que el ser humano se ha corrompido por completo, como se corrompió en Sodoma y Gomorra, como se corrompió en el tiempo de Noé. Así estamos ahora, corrompidos en este tiempo. Gente que no está conforme como Dios lo hizo. Entonces se han inventado una diversidad de géneros aparte de los que Dios hizo originalmente. Entonces hay una perversidad sexual en este tiempo, pero hay una perversidad también de robos, de homicidios, de masacres. El ser humano cada día se está volviendo sin amor, sin afecto. Se está volviendo cada día más violento. ¿Por qué? Porque falta Dios en el corazón. Y lo peor es que hoy también muchos se burlan de Dios. Y hay líderes
religiosos que Satanás ha puesto en este mundo para burlarse de Dios y llevar a muchos a la burla también. Muchos profetas de Baal en este tiempo. Pero usted y yo tenemos que perseverar, tenemos que permanecer amando a Dios, siguiendo a Dios hasta que Él venga, perseverando en santidad, en la búsqueda íntima de su presencia y de su palabra. Vamos a orar que Dios